Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Les comparto la pantalla que identifica la clase que empezamos hoy. Es la siguiente, es el peronismo histórico que venimos viendo de una clase anterior y que ustedes trabajarán con textos, además de esta grabación de Zoom que estoy haciendo. Y en particular estamos hablando hoy del modelo y los conflictos de este peronismo histórico. Para ello, vamos a aclarar que el peronismo es un movimiento, como dijimos en clases pasadas, que incluye distintos sectores, no solo es un partido político. Esto también significa que nosotros podemos eh, identificar en la historia distintos momentos que nos van a permitir ver su evolución y sus cambios. Entonces hay una identidad peronista más allá de las coyunturas que va perdurando y que tiene componentes propios de acuerdo a la época y de acuerdo a los sectores que lo están viviendo en ese momento. Así que, dicho esto, voy a comentarle algunas cuestiones a través de un video, perdón, de un PowerPoint que les voy a compartir. Déjenme un segundito que repaso hacia atrás. Sí. Tenemos aquí en principio la llegada al poder. Ya hemos visto en un video anterior cómo fueron las condiciones que hicieron que Juan Domingo Perón llegara el 17 de octubre. Desde ahí se da un proceso de, digamos, electoral donde el peronismo va con el partido Laborista y con unos sectores, en particular un sector de Unión Cívica Radical que lo apoya, y se enfrenta a la Unión Democrática, que reúne a todas las fuerzas más importantes de la época, desde socialistas y conservadores hasta comunistas, que acusan a Perón de tener unas simpatías o un perfil fascista, y que se organizan en una marcha de la Constitución y la Libertad, que es muy significativa, ustedes la verán en los materiales adjuntos que tenemos, y eh, reciben el apoyo del recién designado embajador de Estados Unidos, que era Sprill Braden o Braden. Ese apoyo norteamericano a este sector de la Unión Democrática lleva a Perón, que era muy rápido para estas cosas, a plantear, bueno, está claro que ahí está la Embajada de Estados Unidos y los intereses foráneos, y aquí está un proyecto nacional, anticolonial, independiente, que es el peronismo. Las consignas de independencia económica, de justicia social y soberanía política son las grandes banderas. Perón gana las elecciones. Y de ahí se inicia un periodo que nos permite identificar lo que se podía denominar el modelo peronista. Y lo voy a sintetizar en estas cosas que vemos aquí. Por un lado, en una industrialización muy imponente, muy fuerte, con un instituto de promoción industrial, con planes quinquenales. Ya se había creado el Banco de Crédito Industrial en el gobierno anterior, las empresas nacionales apuntadas a sostener este proyecto productivo, y una serie de acciones para que el Estado sea el promotor de la industrialización en Argentina. Por otro lado, voy hacia abajo. Por otro lado, la nacionalización, el Banco Central a favor de los intereses nacionales, la nacionalización de depósitos, los ferrocarriles, que es un tema discutido por la oportunidad o no, pero que era emblemático y que significa como una fiesta popular, los teléfonos, la electricidad, el gas, empresas nacionales, como era el modelo que en esa época otros países también estaban desarrollando. A nivel internacional, la tercera posición, que quería decir distanciarse tanto de la Unión Soviética y sus aliados como de Estados Unidos y los suyos. Esta tercera posición también le valió una dificultad de crédito y de apoyo que le va a costar caro, y hacia el final del gobierno de Perón va a haber digamos, un reconocimiento de esto y una apertura para conseguir fondos que ya mencionaré a continuación.
El modelo político, voy arriba de la diapositiva, voy a marcarlo con el cursor para que ustedes me sigan. El modelo político es un Estado activo, distributivo, en la cuestión de la producción y en la acción social a favor de las trabajadoras y los trabajadores del sector obrero. La base, por lo tanto, va a ser una burguesía industrial que, primer punto que es importante que prestemos atención, no tenía, por cuestiones de clase, por vinculación con el sector agroexportador previo, no tenía ningún acercamiento a Perón. Ustedes tienen la bibliografía como algunos de los primeros líderes de la Unión Industrial tienen una postura un poco más blanda, pero en general es una burguesía industrial que no está apoyando plenamente este gobierno, lo cual hace que el transcurso del gobierno peronista se apoye en la formación de otro agrupamiento industrial que va a ser la Confederación General Económica, la CGE. Va a ser la parte industrial más fuerte, pero no va a ser la única y va a estar más limitada respecto de la UIA. Entonces, una burguesía industrial con un apoyo con estas dificultades, un movimiento obrero que también lo va a apoyar, pero también un movimiento obrero con mucha independencia, como ustedes van a ver los materiales que tienen, y que va a cuestionar cosas del propio Perón y que en algunos casos le van a plantar conflictos. Entonces, no es esta idea vieja de que el movimiento obrero le deja a Perón hacer, no es. A esta altura está totalmente eh, desplazada, diríamos. La Iglesia Católica apoya el peronismo desde el primer momento, aunque unos sectores más vinculados a la clase alta después lo van a cuestionar, pero en especial en los primeros tiempos para llegar a la presidencia, Perón recibe el apoyo de un documento de la Iglesia que cuestiona a las posiciones de los socialistas y los comunistas que avalaban el divorcio y la separación de Iglesia y Estado, con lo cual están prácticamente diciendo que voten a Perón. Los nacionalistas van a tener un apoyo inicial, pero después muchos de ellos se van a retirar. Esto, hay textos que lo reflejan, porque la ilusión con ese Perón nacional, a la luz de las medidas sociales, los nacionalistas argentinos eran en cierto modo un tanto elitistas, piensen en lo que fue la Liga Patriótica Argentina, esos sectores, esa herencia que tenían. Entonces, las medidas sociales le parecían demasiado cercanas al socialismo, estaban totalmente en contra. Una buena parte del ejército apoya a Perón y lo va a apoyar a lo largo del tiempo, aunque formalmente el ejército como institución al final del periodo se va a enfrentar y va a dar el golpe. A nivel de organización institucional, justamente el peronismo produjo unos cambios institucionales muy fuertes. En particular, la reforma de la Constitución de 1949, la Constitución se renueva totalmente con los derechos sociales incorporados de una manera muy contundente. Y otro elemento que después forma parte de la Constitución, pero es el voto femenino de 1947. Otra serie de aspectos como los derechos de niños, de ancianos, etcétera, van a ser incorporados, como lo menciono ahora al pie de esta diapositiva, a distintas legislaciones. Pero va a haber toda una movida legislativa, todas unas leyes, y va a haber todo un modelo que se va a institucionalizar. Esto va a ser importante porque cuando el golpe viene contra Perón, muchas de estas cosas le va a resultar difícil cambiarlas sin hacer procesos constitucionales nuevos, que es lo que va a hacer quienes lo derroquen más adelante. Bueno, entonces, la cuestión constitucional, las instituciones, me parece un tema muy importante del modelo peronista, y después vamos hacia el final de esta diapositiva, la fuerte política social, que son las marcas distintivas. No solo porque todos los movimientos parecidos en otros países que yo les mencioné ya en la clase anterior, como Lázaro Cárdenas en México o Getúlio Vargas en Brasil o en otros países del mundo tenían política social, sino porque aquí hay, por un lado, una eficacia de la política social muy interesante, muchas cosas que antes se decían, inclusive los propios socialistas a nivel de legislación habían planteado, hay sectores radicales que también lo planteaban con anterioridad, se hacen efectivos. El derecho es un elemento central que está en la base de esta
de este modelo y de esta diapositiva. La concepción social cambia. Antes había una idea de beneficencia. Bueno, vamos a darle a los pobres porque son pobres, porque necesitan una simetría entre el que da y el que recibe. Esto se rompe en muchos lados del mundo, pero se rompe aquí con el peronismo. Hay un derecho de las trabajadoras y los trabajadores. Se le debe dar porque le corresponde, no porque somos buenos. Hay un derecho de niñas y niños. Hay un derecho de ancianas y ancianos. Debe ser respetado. Hay un derecho a la salud. Deben acceder a la salud en buenas condiciones. Deben tener buena calidad de acceso a la salud. Esto que después, el paso del tiempo fue deteriorándose, es clave en la época y es una característica de este modelo que tenemos aquí. La lista de la política social ustedes la van a poder completar para mencionarles simplemente la idea de las vacaciones pagas, una idea inédita en la época. La idea del derecho del trabajo y los cambios han sido importantes en la historia argentina. El papel de Eva Perón fue clave. Aquí es una figura muy discutida en la época, que tenía gente que la amaba, básicamente los sectores populares, gente que la odiaba, básicamente la clase alta. Eva Perón, con una historia que ustedes pueden recomponer por la bibliografía y por otros recursos, una mujer que se inserta en el Estado a partir de conocer a Perón y empieza a tener un compromiso con los sectores populares y un discurso claro, contundente, sin dobleces, que se dedica todo el día a la atención de las niñas y los niños, de los ancianos, etcétera, y que dirige la Fundación Eva Perón con una mano de hierro, cual puede ser bueno o malo, en qué lugar uno se ponga, y con ella construye hospitales, escuelas, instituciones, promueve, está presente en todo, está presente hasta en el reclamo de la niña y el niño, que podían pedir una bicicleta y poder tener la bicicleta, que nunca habrían pensado en acceder, una familia que pueda acceder a la casa. Esto, con su componente, si quieren verlo desde la contra, como se decía, demagógico, etc., es una realidad de la política social de ese momento y es una característica de Eva Perón. Y en ese compromiso, además, Eva Perón tiene un apoyo fuerte a los sectores sindicales, tiene un vínculo muy fuerte y tiene una crítica muy fuerte a otros sectores del poder económico, a sectores militares. Sumado a el hecho de su enfermedad, Eva Perón fallece de cáncer a los 33 años, muy joven, a esa línea irreductible, siempre fue ella, nunca se echó atrás, nunca tuvo dobleces, la volvió casi una figura icónica. Y el odio que despertaba en sus opositores también generó una adhesión en quienes veían que defendía a los más humildes y se jugaba por ello. Entonces, uno de los actos más grandes del peronismo fue el acto de la renuncia, que nosotros siempre recomendamos ver los documentales, donde primero Eva Perón tiene una verba muy, muy dura con respecto a los opositores, y dice que ella no necesita nada más que estar al lado de Perón, porque en el sentido de que Eva Perón no tiene un discurso feminista, y Eva Perón está al lado de Perón, dice, no necesito más, pero la gente está reclamando, y tiene que irse de ese acto porque la gente no acepta un no con una media palabra de decir que va a ser la voluntad del pueblo para hacer efectivo el renunciamiento días más tarde. Es muy interesante este proceso y el compromiso que tiene. Lo popular ahí con la figura de Eva Perón. Eva Perón, que por otro lado, voy a detener un poquito así, no ven tanta pantalla, Eva Perón, que por otro lado es una fuerte promotora de los derechos de las mujeres. No solo el sufragio femenino, donde se carga atrás a todo el gobierno para apoyarlo, en unos países primeros que lo llevan adelante en América Latina, por ejemplo, sino también en la constitución de un sector del partido peronista, la rama femenina, que era bastante independiente de las mujeres, se potencian, empiezan a hacer política. Entonces, el discurso, que no es un discurso feminista de la época de Eva Perón, en cambio sí permite un derecho
un paso en los derechos de las mujeres, un compromiso y una participación política que no había sucedido hasta entonces en ese nivel. Entonces, muy significativo. Hay otros textos para investigar y profundizar este caso. Vamos a seguir entonces, ahora sí vuelvo a la pantalla compartida, vamos a seguir con los elementos de gobierno. Hay una cronología que yo les menciono ahí, que ustedes pueden fácilmente eh, después reponer con los textos, que tiene que ver con la ley de sufragio femenino del 47, en el 49, la constitución, el renunciamiento de Eva Perón, la reelección de Perón en 1951, la muerte de Eva Perón en el 52, una crisis económica que ya se empieza a sentir desde el 51 y va generando una serie de problemas que alientan el crecimiento de una oposición política muy fuerte con comandos armados, intento de golpe de Estado en el 51, intento de golpe de Estado en el 55. Estas presiones y la situación económica deficiente llevan a proponer nuevas medidas a los inversores, en particular la ley de inversiones extranjeras de 1953 y los contratos muy criticados porque parecen desdecirse con muchas condiciones que el peronismo había planteado previamente con la California Standard Oil en el 54. Pero trata de recomponer lazos. El Congreso de la Productividad y del Trabajo que se convoca para el final de estos años, también tiene este componente. Tratar de unir las demandas de trabajadores con las demandas empresariales en un contexto de crisis. Dentro de este proceso, los derechos y la política social son centrales al gobierno peronista. En particular, nosotros aquí vamos a apuntar a tres aspectos. Y hay mucha información, y si ustedes necesitan pueden pedir a las docentes y los docentes que estamos con ustedes, respecto de datos. La cantidad de construcción de viviendas sociales, la cantidad de construcción de escuelas, las universidades y los edificios universitarios que se crearon, los hospitales, ahí nosotros anotamos 12 hospitales, otra serie de centros, etc. Más allá de las medidas que ustedes pueden leer aquí, que yo puedo profundizarles, hay un Estado muy activo a favor de la construcción de viviendas, de la educación y de la realidad y el caso de las niñas y los niños, inclusive con hogares, la famosa ciudad de los niños de La Plata, etc. Y la asistencia universal a la salud. Esto es un tema muy importante, porque es la construcción de hospitales, pero también es un programa de asistencia que lideró el ministro Ramón Carrillo, que es el que está en esa imagen que ustedes tienen abajo, una diapositiva vieja. El ministro Ramón Carrillo era un sanitarista, una persona, dicen todos que era brillante, que podría haber seguido una carrera de investigador en otros ámbitos, pero se quedó porque la idea de él era lo social. Y le dio una impronta al gobierno peronista en la salud muy importante. Esta cita que ustedes pueden leer ahí, asistencia médica no es una limosna que hay que mendigar, una gracia que hay que postularse en un servicio público del pueblo y para el pueblo, marca un poco cómo fue la vida de este hombre. Uno era de los que declamaba, era de los que vivía estas cosas. ¿Está claro? Espero que sí. Y un último detalle es también, en este caso, que las universidades se hacen gratuitas. El derecho de gratuidad de los estudios universitarios también es otro de las insignias de la política educativa del peronismo histórico. Esto nos lleva a pensar que si habíamos planteado en otra clase que había para el periodo anterior una crisis de identidad argentina, de dependencia respecto del peso de Gran Bretaña y de Estados Unidos en nuestro país, de distribución, la injusticia entre ricos y pobres y lo que gana uno respecto de otros, y de participación política y sindical, que llevó a una crisis de legitimidad, para Peter Waldman, que es el autor de este análisis en su libro El peronismo, para Peter Waldman aquí se da en el peronismo cómo responde. Una nueva identidad del ser trabajador como orgullo, el ser argentino, las banderas, etcétera, en todo, la imagen de argentino como identidad nacional, una cuestión de independencia política y de posición autónoma, de crítica a los cipayos que venden el país, etcétera, estaba en el discurso general,
una crisis de distribución que se resuelve con la justicia social y un distribucionismo que lleva que en este momento el país habría alcanzado el que se dice el 50% y 50% en cuanto a los ingresos de los dueños de las empresas y los ingresos de los trabajadores, que sea el derecho de los trabajadores de ser parte de las ganancias de las empresas, que después queda en los artículos posteriores de las constituciones argentinas, y una gran participación política y sindical a partir del partido y del sindicato. Esto se da con el peronismo. A esto se enfrentan en gran medida muchas de las organizaciones empresarias. Solo les marco un detalle. La Unión Industrial Argentina al principio tiene un acercamiento, lo dije antes, y luego un alejamiento. El gobierno que busca fomentar otras organizaciones que ustedes tienen allí y en bibliografía que pueden profundizar, en las provincias se desarrollan entre las pequeñas y medianas empresas una serie de congresos y de instancias de confederación que llevan a la creación entre el 52 y el 53 de la Confederación General Económica. Ahí tenemos también un elemento que yo les marco con el cursor, que es el Congreso de la Productividad y el Trabajo y el Bienestar Social del 55, apunta a una estrategia de pacto social en un momento de conflicto. Los sindicatos han desarrollado entonces un modelo sindical muy importante que tiene que ver con el sindicato industrial por rama, una organización centralizada. Esto va haciendo que se han desplazado los sindicatos más pequeños, todo tiene su discusión y su pro y su contra. También la emergencia de comisiones internas, que ha enredado una práctica de los sindicatos comunistas, se ve fuerte. Las comisiones internas son las comisiones en el lugar de trabajo, que le dan vida, y después le van a dar resistencia a estos sindicatos cuando los intervengan, porque no se puede intervenir todo. Entonces las comisiones internas de los lugares de trabajo estaban activas y ahí se vivía digamos, la realidad, si las políticas estaban funcionando, si la gente estaba satisfecha o no, y van a ser un elemento central después en el sindicalismo argentino. Una forma, dice Luis Doyon, que es una investigadora que yo estoy citando aquí, de concentración del poder a través de nuevas formas de distribución de las tareas, por ejemplo, control de fondos económicos, el respaldo político van teniendo algunos sindicatos respecto de otros. Los sindicatos desarrollan nuevos roles, por ejemplo, mediar, desarrollar políticas y también nuevas tareas. Empiezan a tener abogados, empiezan a tener administración hotelera, porque tienen que ocuparse de una serie de tareas. Entonces ya el ser sindicalista requiere dedicarse todo el día. Y hay una burocratización. En este sentido igual simplemente es una descripción del proceso, una crítica a lo burocrático, que marca este gran sindicato que se vuelve también un actor más poderoso que antes. Y que también va a implicar una rotación de sindicatos donde la mayoría van a terminar siendo peronistas. Esto se refleja en los estatutos de 1950. Hay un texto de Héctor Rudil que les puede servir para entender la lógica de los estatutos de la CGT en los distintos momentos, que por un lado dice que es independiente de todo partido político, tendencia ideológica, religiosa o filosófica, y por otro, en el preámbulo, como si esto no lo significara, dice que la doctrina peronista es la que sintetiza las aspiraciones de los trabajadores argentinos, ¿no? Como ustedes pueden leer ahí. Y se compenetra con el modelo peronista, este estatuto en su preámbulo, ¿no? Es interesante esa cercanía. Pese a esto, hubo una serie de conflictos que ustedes pueden ver allí, unas huelgas iniciales, después cuando el peronismo ya tiene más fuerza y desarrolla varias políticas, estas disminuyen, pero se reactivan frente a los problemas económicos internacionales y a su impacto en Argentina, especialmente después del 51. Hay varias huelgas que ustedes tienen mencionadas y en las materias que ustedes pueden acceder a la lectura, seguro van a poder profundizarlas. Va a haber paliativos hacia el final y una cierta recuperación del 54 que no va a alcanzar para superar el desgaste del gobierno, que igual, con todo, tenía el apoyo de gran parte de la población, porque el golpe tiene que ver con que no había forma de sacar a Perón si no era por un golpe, porque la gente estaba apoyándolo, y aún así también, a pesar de los conflictos, los sindicalistas. Ustedes tienen allí también una lista, como se ve aquí, de huelgas y huelguistas de la época.
Las fuerzas políticas se van organizando con el ejército y hay varios eventos que marcan el preanuncio del golpe contra Perón. Uno es, bueno, atentados previamente, pero uno es el bombardeo contra la Plaza de Mayo. Yo ahora voy a identificar algunos de estos conflictos porque si bien los opositores acusaban a Perón de ser dictatorial, aunque estaba allí por elecciones, etcétera, tenía medidas de control social y político muy fuertes, el peronismo, especialmente el segundo gobierno, se podría discutir cuánto de esto defendía grandes libertades o no, de qué manera las formas y la práctica no eran un tanto autoritarias en el contexto de tensiones que se vivían, pero la mayoría de los muertos lo ponen los peronistas, como se suele decir, ¿no? Las fuerzas que se levantan no tienen empacho en bombardear la Plaza de Mayo, y en que haya 350 muertos, miles de heridos y hasta ese colectivo con niños que es destrozado por las bombas. Esta no se ve en la presentación, pero este dibujo de un viejo diario Clarín nos permite tener una idea de cómo fue ese bombardeo terrible. Y aquí les muestro un poco cómo fue la crisis económica y la violencia que se ensañó con el último periodo del peronismo, donde el propio Perón tuvo reacciones bastante duras. Por ejemplo, cuando se ponen las bombas en la Plaza de Mayo en el 53, hay una reacción del peronismo para atacar la Casa del Pueblo, que era sede del socialismo, el Jockey Club, lugar emblemático de los conservadores y el Comité Radical. El conflicto con la iglesia, un sector de la iglesia, porque de vuelta es importante destacar que una buena parte de los sectores eclesiásticos apoyó al peronismo y se sintieron peronistas aún en plena crisis y después. Pero claramente un sector se había puesto como, digamos, frente y había desarrollado una marcha de Corpus Christi claramente antiperonista. Y esto lleva a las reacciones. La quema de edificios religiosos en el 55 va a estar también marcando este fin de época. El propio Perón, ya para entonces, yo voy dejando de compartir la pantalla, ya para entonces el propio Perón está preocupado porque sus esfuerzos de unión de distintos sectores no están dando éxito y ofrece la renuncia, la CGT la rechaza, dice que no, que Perón tiene que seguir. Hay una serie de cuestiones que están marcando unas tensiones políticas muy fuertes y la tentación de muchos sectores trabajadores que para Gonzalo Chávez, un viejo militante que entrevistamos en alguna clase física, ¿no?, de las que estamos haciendo ahora, nos decía que para él era el inicio de la resistencia peronista, cuando frente al bombardeo de la plaza y los levantamientos, los propios trabajadores toman armas para defender a Perón. Aún en ese contexto está claro que Perón tenía apoyo, pero ese apoyo podía terminar en una guerra civil. Entonces la tensión era muy fuerte en este momento del segundo gobierno de Perón y lleva a una oferta de renuncia que es rechazada. Perón se siente más fuerte, Perón tiene algunos días discursos muy duros, inclusive amenazando con que caigan los opositores por cada uno de 5 por cada uno de los peronistas que cayeran. Un contexto muy complejo en el que se da el golpe final y Perón es derrocado, se refugia en un barco en el puerto y termina exiliándose, y ahí empieza otra etapa de la historia argentina. Pero aquí vamos a terminar nuestra clase de hoy. Gracias.